Saludos jóvenes de octavo grado. En esta oportunidad te voy a socializar la guía número 25, semana número 25 de 32, que corresponde a octavo grado de la materia de ciencia, salud y medio ambiente. Unidad número 9, dinámica de los ecosistemas. Contenido, ciclo hidrológico. Recordad, tenés que ir elaborando siempre una síntesis de la información más importante, de las ideas principales y algunas dos que tres secundarias que contenga cada párrafo. Introducción. ¿Sabías que la cantidad de agua que contiene nuestro planeta no ha disminuido ni aumentado en los últimos 2 millones de años? Esto es gracias al ciclo hidrológico. La hidrología es la ciencia que estudia todos los aspectos de las aguas sobre la Tierra, incluyendo la presencia, circulación y distribución, además de sus propiedades químicas y físicas y su reacción con el medio ambiente, incluyendo su relación con los seres vivos. Estudiaremos, pues, elementos importantes a considerar. Dos, ciclo hidrológico. Durante los siglos se sostuvo la idea errónea de que la dirección que tenía el ciclo hidrológico consistía en que el agua se infiltraba por el suelo al fondo de los océanos. Se almacenaba en las cavernas, ascendía hasta las montañas para luego salir a la superficie por los nacimientos de agua, creándose los ríos que observamos. Ahora sabemos que el ciclo hidrológico es el movimiento por medio del cual el agua del océano logra evaporar, asciende en forma de vapor de agua incorporándose a la atmósfera. Cierta cantidad se condensa para formar las nubes y otra permanece como vapor. Después, alguna cantidad precipita como lluvia, nieve, agua-nieve, según las condiciones locales de temperatura y presión en el océano o en la tierra, en los diferentes estados, por supuesto, que tiene el vital líquido que es el agua. De la que cae en tierra, una parte forma escorrentía superficial y subterránea, retornando al océano. Otra parte se infiltra en el suelo y se evapora en el aire. El término escorrentía se refiere al agua que fluye por el terreno hasta llegar a un río, un lago, una laguna o al océano. Y ahí pues todas estas alimentan, digamos, al océano. En la siguiente sección lo descubriremos con mayor detalle. Podemos entrever que este movimiento implica la participación de los cuatro grandes reservorios de la Tierra, los cuales son la atmósfera, la gaseosa que envuelve a la Tierra, la hidrosfera, que es el agua dulce y salada en estado líquido, la litósfera, que es el suelo, y la biosfera, que es el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra o que coexisten, cohabitan la Tierra, por decirlo así, para poder compartir, por supuesto, todos los recursos que la Tierra misma provee, que tiene. La interacción dinámica de estos cinco reservorios forma el sistema climático de la Tierra. El clima de nuestro planeta es consecuencia del equilibrio que se produce en la interacción entre estos cinco componentes. Los océanos contienen más del 97% de agua de nuestro planeta. El 3% restante se halla en forma de glaciares, en aguas subterráneas, lagos, suelos. Y de ese 3%, el 1% aproximadamente es agua dulce, utilizable directamente para el consumo humano. Óyame bien, de todo el 100%, solamente el 1%. O de ese 3% también que se posee, pues solamente el 1% está apto para el consumo. Y luego tenemos tanto los cambios que observamos en el día a día como a largo plazo en la hidrosfera, son compulsos o impulsados por dos factores responsables del movimiento. Ahí tenemos la energía solar. Ese es el primer movimiento. La radiación proveniente del sol eleva la energía térmica y por tanto la temperatura del agua líquida del océano y la que hay en la superficie de la Tierra, la cual la evapora y ahí sale pues el vapor de agua y eso pues va formando las nubes en la parte más alta y luego tenemos la gravedad. Al condensar el vapor de agua precipita cayendo, precipita significa llueve, cayendo al suelo y circulando por su superficie inclinada o bien infiltrándose en el suelo formando corrientes subterráneas hasta llegar a los océanos o
permanecer en un acuífero. Todo este movimiento descendente de masa se debe a la fuerza de gravedad de la Tierra. Gracias a ello, pues se da este ciclo hidrológico. Ahora tenemos procesos del ciclo hidrológico. El ciclo del agua lo conforma un gran conjunto de reservorios y procesos termodinámicos, cambios de fase. Por mencionar algunos elementos del ciclo, tenemos los océanos, la evaporación, el vapor de agua contenido de la atmósfera, la condensación, precipitación, escorrentía superficial, infiltración, evaporotranspiración, el agua subterránea, los ríos, las montañas, nevadas, entre otros, y ahí pues tenemos un sinfín, digamos, de elementos a considerar. También tenemos como ciclo que es, podemos comenzar el recorrido por cualquier punto. La parte de agua que se evapora desde los océanos o desde tierra se suma a la atmósfera en forma de vapor de agua y cierta cantidad forma nubes. En la parte de agua que se condensa da origen a precipitaciones líquidas como es la lluvia o la llovizna, sólidas como es el granizo o la nieve y ocultas como el rocío. Lo vemos depositando en las hojas y en la superficie durante las primeras horas de la mañana. Cabe mencionar que no todo el vapor de agua de la atmósfera llega a la Tierra. Una parte queda suspendido de la precipitación líquida en forma de lluvia que llega a la Tierra, una parte. Ahí tenemos, caerá sobre casas, edificios, ciudades, caerá consumida por animales o será consumida por animales, caerá sobre terrenos irregulares, recorriendo surcos, abriéndose paso y alimentando a los ríos, los manantiales, lagunas, por medio de la escorrentía superficial. También tenemos la infiltración, también formará zonas húmedas, experimentará el proceso llamado evapotranspiración. Todos esos elementos, digamos, son parte de la precipitación líquida y pues eso pues lo tiene la Tierra. Y también la precipitación sólida en forma de nieve se acumula en la superficie terrestre, en los picos de las montañas, el suelo, los bosques, etcétera. Al recibir superficie o suficiente radiación solar, pues la por fusión pasa del estado líquido, luego se evapora o forma las cascadas de las montañas. También puede experimentar el escurrimiento de deshielo o directamente por sublimación progresiva para pasar a vapor sin la fase líquida. Ahí tenemos el ciclo del lago, que es el ciclo hidrológico. Sin el sol es imposible que el ciclo hidrológico exista. Ahí se necesita el sol, esa calor para que pueda evaporarse, luego condensarse, luego precipitar y ahí se va repitiendo básicamente el ciclo hidrológico. Luego tenemos los depósitos de agua en la tierra y ahí pues eh, hemos venido mencionando que los procesos y los reservorios del agua son importantes. La tierra cuenta con varios depósitos o reservorios para almacenar el agua en su ciclo. Estos pueden ser superficiales, subterráneos o incluso quedar arriba del suelo, como la atmósfera, por ejemplo. Ahí pues hay agua. Algunos reservorios son los océanos, los glaciares, las aguas subterráneas, los lagos, los ríos, el suelo, la atmósfera. En nuestro país hay varios, probablemente los encuentras también en algunos de los departamentos donde resides. En El Salvador, por ejemplo, ahí está el río Lempa, el lago de Coatepeque, la laguna de Alegría en Usulután, o los chorros de la Calera en Huayuba, Sonsonate. 5 factores que efectúan el ciclo hidrológico. Ahí tenemos factores naturales. Ahí pues el ciclo hidrológico se ve afectado por varios factores naturales. Ahí tenemos la altura del territorio, el viento y la radiación solar, que son elementos importantes a considerar para que exista o sea una realidad, digamos, de ciclo hidrológico. Tenemos también los factores antrópicos. El ser humano, pues, ha alterado mucho el ciclo hidrológico a causa del crecimiento poblacional. La humanidad ha creado cuencas hidrográficas artificiales, ha empezado desarrollos industriales, invadido áreas naturales
para la agricultura y la ganadería. Y todo eso pues viene a afectar un poco también. A nivel nacional o mundial, un factor clave sobre el ciclo hidrológico es la creación de obras hidráulicas, porque pueden generar la sobreexplotación de los recursos hídricos en el lugar. Y todo eso, pues también la deforestación, la depredación de la tierra, ahí tenemos la urbanización, siempre pues por el aumento de la población o el aumento demográfico, pues existe la necesidad de que existan más, se construyan más casas residenciales, colonias, etcétera. Y por lo tanto, pues todo eso viene a afectar la parte de la hidrografía. Ahora, el papel de los ecosistemas en el ciclo hidrológico, pues la radiación solar agiliza el tiempo de evapotranspiración, lo que es a su vez, o esto a su vez, pues permite que el suelo infiltre el agua para luego dirigirse a los flujos subterráneos. Ahí pues cuando el agua precipita en forma de lluvia, pues los árboles amortiguan la caída del suelo. También los árboles crean materia orgánica y pues las raíces y las plantas, los árboles permiten la permeabilidad, no son las casas, no son los edificios, no son las carreteras. La permeabilidad básicamente la crea, la permite, condiciona, digamos, las raíces de las plantas y de los árboles. Ahí tenemos básicamente la figura número 2, el papel de los ecosistemas en el ciclo hidrológico, que es bien fundamental. Eh, Ahí pues se pueden visualizar, digamos, la infiltración, percolación, flujo subterráneo, zona superficial, radicular, nivel freótica. Ahí tenemos también la radiación solar, etcétera. Y la importancia del agua en los seres vivos. Y pues aquí, para hacerte un breve resumen, pues sin agua no puede existir vida en el planeta Tierra. Tanto las plantas como los animales, como nosotros los humanos, como los insectos, todo tipo, digamos, de vida necesita agua. Y sin agua, pues no se puede propiciar la vida en el planeta Tierra. Gracias a ese ciclo hidrológico, podemos tener, digamos, ese vital líquido. Y por supuesto, es importante concientizarnos para contaminar menos. Si tenés la factibilidad de no contaminar, evítalo, evita contaminar y así vas a estar contribuyendo desde tu comunidad, desde tu casa, para tener, digamos, mejores recursos, la flora, que es importante, digamos, para este ciclo del agua. Ahí tenemos también el punto de prueba, tienen ya la clave de respuesta y me voy a entretener un poco más en el resuelve. Ahí tenemos actividad número 1, laboratorio. Lean detenidamente, digamos, los elementos a considerar en la parte A, dice, montaje y realización del laboratorio. Realiza una demostración con un pequeño experimento para observar cómo es el ciclo hidrológico. Sigue los pasos que se explican más abajo y utiliza los materiales. Ahí están, por ejemplo, botella de plástico, tijera, cinta adhesiva, una planta pequeña, tierra, agua. Y ahí está el procedimiento, etcétera, etcétera. Eh, y una pequeña figura para que de forma ilustrativa pues puedas visualizarlo y comprender cómo te debería de quedar. Ese es básicamente el montaje final del laboratorio. Una vez que se ha realizado, pues vamos a darle respuesta a las preguntas. ¿Qué componentes del ciclo hidrológico participaron en el laboratorio? Pues la energía solar, el agua y el proceso de evaporación y precipitación. Explica brevemente lo que ocurre dentro de la botella una vez es expuesta al sol. Pues el agua se va al fondo de la botella y comienza el proceso de evaporación. Se repite el proceso y ahí viene la precipitación, se evapora, etcétera, etcétera. Ahí pues se puede también visualizar, así como sucede en la realidad. En la número 3 dice, ¿qué les podría suceder después a las gotas de agua que se formaron en el interior de la botella? Pues las gotas tienen un volumen pequeño. Sin embargo, si aumentan de cantidad y tamaño, estas perderán la estabilidad y caerán. O sea, caerán en forma de lluvia, así como lo podemos visualizar cuando llueve. Esa es una precipitación.
La siguiente dice, menciona un proceso que beneficia el ciclo hidrológico de las plantas, pues la energía solar, la precipitación y evaporación. El proceso de fotosíntesis también ayuda a recordar, estas son respuestas sugeridas. Y en la número 5 dice, si se tiene un terreno con abundante vegetación y después se desforesta porque se va a construir un edificio, ¿qué le sucedería al suelo si llueve? Pues la construcción del edificio ocuparía el área del terreno, a pesar de que ha tenido abundante vegetación. Sin embargo, sería infértil porque ya no hay espacio para la vegetación. No filtra el agua porque ya el espacio pues, está ocupado. Pero tampoco le podemos llamar a eso permeabilidad. No, eso no es permeabilidad. La permeabilidad pues la forman los árboles, las raíces de los árboles. Y en la siguiente tenemos la actividad 2, analizar. Ahí se va a escribir falso o verdadero. Número 1, las dos grandes causas del movimiento del agua son la energía que proporciona el sol y la gravedad, pues eso es verdadero. Los factores naturales que afectan al ciclo hidrológico son la altura, la vegetación y los vientos. Eso es falso. Las precipitaciones pueden presentarse de forma líquida, sólida u oculta. Pues sí, ahí tenemos el sereno, el cernido que le llamamos, ese es verdadero. La construcción de urbanizaciones ayuda a la permeabilidad. No, eso es falso. Ayudan las raíces de las plantas, los arbustos, todo eso. Muchas de las aguas que no penetran al suelo se quedan en zonas húmedas para luego evaporarse y regresar a la atmósfera, pues eso es verdadero. Y luego también dice subrayar, lee cuidadosamente, subraya la respuesta correcta. Y ahí tenemos del agua que tenemos en el planeta, básicamente es el 97%. El paso del agua de los océanos a la atmósfera, eso se llama evaporación. En la siguiente dice el agua que sí desciende por los poros del suelo pasa a convertirse en aguas subterráneas. La agilización de la evapotranspiración es gracias a la radiación solar y hace que el agua condensada precipite y luego ocurra sobre la superficie o de forma subterránea. Por eso es gracias a la gravedad. Y en la actividad número 3 baja esquematizar. Dibuja en tu cuaderno una representación de todos los procesos del ciclo hidrológico. Y pues aquí tenemos una pequeña muestra de cómo lo podrías eh, eh, hacer, digamos, a mano. Ahí pues los suelos recolectan el agua, pero cuando se evapora pues sube, luego se da el proceso de la condensación, luego a través de la lluvia viene la precipitación y esto pues cuando cae se filtra en la tierra, esta alimenta las quebradas, ríos y esto alimenta a los océanos. Entonces es así, jóvenes de octavo grado, como se va a trabajar la guía número 25, semana número 25 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Espero que sea de mucha utilidad y nos encontramos en la próxima. Saludos.